El mensaje que vas a escuchar va a lograr que entres a atmósferas diferentes, así que presta atención. Amén, bendiciones y shalom desde acá, desde Primicias Ministry. Nos vamos a poner de pie un segundito para orar. Y es bien necesario que esta oración sea completamente sincera, sea íntegro en esta oración, porque la ministración de hoy, la paracha de hoy es un poco fuerte. Casi siempre es fuerte, pero en esta ocasión es fuerte y hay que prestar atención para que usted entienda y no salga confundido. Todos los de las redes sociales igualmente le decimos que preste atención, coja lápiz, coja papel para los apuntes. Porque esta predicación, vuelvo a repetir, es fuerte. Se titula La última reforma del cristianismo está en acción, las raíces hebreas. Amén. Pues Padre, en el nombre de nuestro Señor, de nuestro Mashiach, Yeshua, venimos ante tu presencia, Señor, alabando y adorando, Abba Kadosh, tu santo nombre. Creemos que estás en medio de nosotros por medio de tu Ruach HaKodesh. Y pedimos, Señor, que tú nos des la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento, Señor. Y que quites de nuestro corazón la inclinación a entretenernos, la inclinación a no prestar atención a tu palabra, a tus enseñanzas. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que tu Ruach HaKodesh se mueva en medio de nosotros y ocurran sanidades en medio de nosotros, ocurran milagros en medio de nosotros y oraciones contestadas en medio de nosotros. Aún los que nos están oyendo por la internet, por las redes sociales, también ellos sean escuchados, Señor, y sean contestadas sus oraciones. Y si alguno de ellos está enfermo, Señor, tú les tocas porque tu palabra es sanidad. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Pueden sentarse. Como dije, la paracha de hoy trata de la última reforma del cristianismo. Está en acción, las raíces hebreas. Vayamos a la paracha y quiero dejar claro que la palabra paracha, para aquellos que comienzan en raíces hebreas, paracha quiere decir porción bíblica, porción de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a ir a la paracha de esta semana y vamos a escoger la primera aliyá. Y la palabra aliyá quiere decir sección, pero también tiene otros significados en el idioma hebreo. Así que más adelante vamos a profundizar en esto y usted va a aprender qué quiere decir realmente aliyá, aparte de sección. El título de esta exposición bíblica es impactante, es explosivo y hasta confrontativo, porque trata de la próxima reforma del cristianismo secular o del cristianismo secular, del cristianismo. Han existido 4 grandes reformas, grandes y fuertes dentro de la historia del cristianismo, que dieron origen, esas reformas dieron origen a la persecución, a la difamación, a la pena capital, o sea, la pena de muerte. Los creyentes de estas reformas
experimentaron la muerte. Se les llamaban los herejes. ¿Por qué? Bueno, porque ellos cambiaron y alteraron la teología de su tiempo. Ellos sacudieron los cimientos del cristianismo y eso está sucediendo ahora mismo con las raíces hebreas. En otras palabras, estos reformistas alteraron la doctrina cristiana. La alteraron. Entonces, para poder entender la quinta reforma que viene siendo raíces hebreas del cristianismo, es necesario estudiar el origen de estos movimientos cristianos que fueron revolucionarios en su época. Revolucionarios. Y hay unas preguntas que tendríamos que hacernos. ¿Ha sido Dios el principal promotor de estas reformas? ¿O fue algo que se le ocurrió al hombre? Vuelvo a repetir esta pregunta, porque quiero que usted se la haga. ¿Ha sido Dios el principal promotor de estas reformas? ¿O fue Satanás? Vamos a notar que fue el eterno Elohim quien hizo estas reformas y no el hombre ni Hasatá, sino que fue Dios mismo quien trajo estas reformas. Si vamos a Romanos, capítulo 9, versículo 20, el rabino Pablo decía, digo rabino Pablo porque los creyentes de la iglesia tradicional no saben que Pablo era un rabino, judío, fariseo, y nunca dejó de serlo realmente, nunca. Él simplemente creyó en Yeshua. El rabino Pablo decía, ¿quién eres tú para que altergues con Dios? Perdón, mi Biblia, versión israelita, dice, hombre, antes que nada, ¿quién eres tú para cuestionar a Elohim? ¿Quién eres tú para cuestionar a Elohim? Porque es Dios el que está realmente detrás del movimiento de las raíces hebreas. Y no podemos pararlo. ¿Por qué? Porque es Dios. Y aunque matemos al hombre, aunque demos muerte a los que están envueltos en estas reformas, aunque le demos muerte, como quiera, Dios no va a parar, Dios va a seguir. Y lo que ocurría en aquellos tiempos era que cuando se desataba la persecución y venía pena de muerte sobre ellos, ¿sabe lo que sucedía? Más gente se convertía y más gente se convertía y más gente se convertía. ¿Por qué? Porque era Dios. En otras palabras, si Raíces Hebreas sigue cogiendo fuerza y se levanta de alguna manera un tipo de liderazgo dentro de la iglesia tradicional y se une con el Estado y se desata una persecución y se desata, que la Biblia habla de esa persecución y habla de la pena de muerte, y eso ocurre, ¿qué es lo que va a suceder? En vez de apagar el fuego, se enciende más. Y entonces más cristianos se envuelven con las raíces hebreas. Y más cristianos se convierten. Y más cristianos hacen tevilá. Tevilá es el bautismo para arrepentimiento, para aquellos que nos están escuchando y no saben lo que es tevilá. Es cuando usted recibe a Yeshua HaMashiach como el salvador de su vida y usted quiere ser israelita. Tiene que hacer tevilá. Así que detrás de la reforma, detrás de cada reforma, la mano de Dios está en ella. La primera aliyá de esta parashá se llama Bejalojá, que en el idioma original de las Sagradas Escrituras, o sea, en el idioma hebreo,
quiere decir cuando hagas subir. Repítalo conmigo. Cuando hagas subir. Ok. Y esta expresión, la expresión cuando hagas subir, está unida a la frase encenderás las lámparas. Encenderás las lámparas. Están relacionadas. Están relacionadas. Ok, vayamos a Números, capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 1, creo que hasta el 6, y voy a leer de mi Biblia, versión israelita, BIN, la Biblia BIN. Yahweh le habló a Moshe y le dijo, háblale a Aarón y dile, cuando montes las lámparas, haz que las 7 lámparas alumbren hacia el frente del candelero. En otras palabras, la menorá no podía estar inclinada ni siquiera un poquito, ¿ok? No podía mirar hacia ningún otro ángulo, sino que tenía que estar estrictamente de frente, o sea, derecha. Tenía que estar la menorá. Y todos saben lo que es una menorá. No sé si dice, me conseguiste. Ahí está la menorá. Esto estaba en el lugar santísimo por órdenes de Dios, ¿verdad? Las 7 lámparas. La menorá tiene 7 candeleros, tiene 7 lámparas. Y ella tenía que estar completamente derecha. Dice el versículo 3, Aarón lo hizo así, montó las lámparas hacia el frente del candelero, como Yahweh le había mandado a Moshe. Presten atención, ahora, mucha atención, a lo que voy a tratar de enseñar, porque es necesario tener este conocimiento. Si no entendemos si no entendemos lo que voy a enseñar, usted no va a entender entonces por qué Dios hizo 4 reformas y hay una en evolución, que es raíces hebreas. No lo va a entender, pero tiene que ver con esto. Así que lo que voy a tratar de enseñar es importante porque es en base a lo que representa la menorá, el motivo de la última reforma del cristianismo. Aún me atrevo a decir que ha sido el motivo de las 4 reformas mundiales del cristianismo. 4 reformas mundiales han habido dentro del cristianismo. Así que raíces hebreas no es, ay, qué tremendo, ay, lo que está pasando, ay, qué infección, ay, qué horror, ay, qué herejía. No, nada de eso, ¿ok? Me atrevo, dije y vuelvo a repetir, me atrevo a decir que ha sido el motivo de las 4 reformas mundiales del cristianismo. Y Dios nunca ha quitado las lámparas de la menorá, ni en el Nuevo Testamento, ni en el Apocalipsis. Jamás el Señor la menorá la ha eliminado. Ni es un símbolo del pasado que no tiene validez en este presente. Tampoco eso es cierto. ¿Por qué? Porque lo vemos en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis. Y digo Nuevo Testamento, pero todos los que están en raíces hebreas saben que no es Nuevo Testamento que se dice, sino pacto renovado, el pacto renovado. Porque Dios no hizo más que un solo pacto con Israel y luego le prometió a Israel renovar ese pacto. Así que es una de las cosas que la iglesia cristiana tiene que arreglar. Dios nunca lo ha quitado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nunca ha quitado la menorá? Bueno, porque le representa. La menorá representa, tipifica, simboliza, habla de Yeshua. La menorá es
Yeshua. Son los 7 espíritus. Interesante. De Dios en la tierra. Imagínense que Dios saque los 7 espíritus de Él de la tierra. ¿Qué ocurriría? Bueno, Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Del trono salen relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono 7 lámparas de fuego. Esa es la minora. Observe lo que representan esa lámpara de 7 antorchas, las cuales son los 7 espíritus de Elohim, de Dios. Esa lámpara lo representa a Él y a su palabra, junto con el espíritu de santidad, la que Dios dio en el monte Sinaí. Y como la menorá o la minora lo representa a Él y representa a su espíritu de santidad y representa a su palabra, cuando Él cree que se amerita una reforma espiritual, lo hace. Y no hay quien lo pare. Porque Él es Dios. Él es Elohim. ¿Me están siguiendo? Él es el dueño de la Kehilá. Kehilá quiere decir congregación. La Kehilá. Porque la palabra iglesia no existe. Es una palabra griega. No existe en los escritos originales la palabra iglesia. La que existe es Kehilá. Y Kehilá quiere decir congregación. La congregación de los santos. La congregación. Ok. Al Señor no le importa el sistema religioso mundial que pueda estar funcionando. Nunca le importó. En un pasado, cuando llevó a cabo las 4 reformas, no le importó. Al Señor no le importó la fuerza que tenga un sistema religioso, la fuerza que pueda tener una enseñanza teológica y doctrinal establecida por años de años. No le interesa, por siglos, no le interesa. Cuando Él dice, yo tengo que hacer un cambio aquí. Él viene y lo hace. Y levanta a las personas que Él va a usar para ese cambio. Y las personas que Dios llama para hacer esos cambios son personas valientes, que están dispuestos a dar la vida, que están dispuestos a morirse, que no le importa que el mundo entero le dé la vuelta ni que la iglesia se le vacíe, porque lleva un llamamiento santo y tiene el atrevimiento de hablar con libertad lo que Dios le está diciendo que hable, como en este caso. Que se fueron, que se vayan. Porque es mejor agradar a Dios que a los hombres. Y nuestra recompensa es grande. Entonces, como yo sé eso, pues yo me pongo firme. ¿Ok? Ahora bien, imagínense lo que ocurre a la iglesia cuando la minora está mal puesta. Dijimos que la minora representa ¿qué? A Yeshua. Representa su Espíritu Santo, representa su palabra, representa, Dios mío, la luz del mundo. Imagínense lo que le ocurre a la iglesia cuando la minora está mal puesta, mal encendida, mal colocada. El pueblo se desvía, el pueblo se corrompe. Entonces Dios no le queda más remedio que moverse en una reforma que va a sacudir y puede traer hasta la muerte de los reformadores. Pero estamos dispuestos a morir. Entonces,
al tener conocimiento de lo que yo acabo de decir, hay que escudriñar en el estudio de las Escrituras, tenemos que escudriñar las Escrituras, detenerse, mirar cada detalle, mirar cada puntito, cada coma de la raíz de cada palabra. Tenemos que hacerlo. Aunque se nos llame loco. No importa. Es verdad. El apóstol Pablo decía que esto era locura. La palabra de Dios es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Cuántos lo saben? Así que claramente lo dice el Señor. Por ejemplo, la frase en el hebreo, cuando montes, viene de la palabra hebrea bejalojá. Y esta se deriva de la palabra aliyah, que quiere decir, aliyah, quiere decir, mira el segundo, la segunda definición de aliyah. Ascender de nivel espiritual. Subir. Elevarse. En otras palabras, al encenderse la minora, la cual es Cristo, la cual es la palabra, la cual es el Espíritu de Dios, usted sube espiritualmente, usted se levanta espiritualmente, usted se eleva espiritualmente, usted trasciende a niveles superiores de espiritualidad. ¿Cuántas veces no hablaba yo de esto durante años? ¿Cuántas veces? Y cuando llegó el momento de actuar, hubo traba. Y ustedes van a ver la traba por qué es. Más adelante de la predicación. ¿Cuál es el motivo? No tiene que ver con conocimiento. No tiene que ver con escudriñar la Escritura. No. Ok, en otras palabras, al encenderse la minorá, la cual es Cristo, dije que usted sube, usted se levanta, usted se eleva, usted trasciende a niveles superiores de espiritualidad. Otro ejemplo lo vamos a encontrar en la frase hacia el frente. Esa frase que está ahí, que dice, y la colocarás hacia el frente. No la podía, se me van bonitas aquí, déjame ponerla en esta esquina inclinadita. No se podía hacer eso. Vamos a adornar el lugar santo. Vamos a poner unas lucecitas y que se muevan así en la alabanza. No se podía hacer eso. Y le voy a decir algo, ni se puede hacer eso. Interesante. La palabra frente, en el idioma hebreo viene de la palabra circuncisión. Apúntelo. Circuncidar. Circuncidar. Ok. Cuando la minora se ponía de frente, como Dios decía, frente, esa palabra en el idioma hebreo viene de circuncidar. O también rechazar. Quitar. Yo rechazo. Yo quito. Lo que implica que cuando se enciende la luz de la revelación de la palabra, como pasa con raíces hebreas, lo que implica que cuando se enciende la luz de la revelación de la palabra, usted y yo aprendemos a desechar lo malo
y amar lo bueno. Aprende. Así. Nosotros aprendemos. Hay que aprender a ser bueno. Nadie nace realmente bueno, aunque Dios hizo nuestra alma pura. Pero al entrar en este cuerpo, nuestra alma dejó de ser pura. Y nosotros tenemos por medio de la Torah que aprender a hacer lo correcto. Aprender. Cada vez que yo voy a tomar una decisión, déjame buscar en la Biblia y aprender qué es lo que tengo que hacer y cómo es que lo tengo que hacer porque me voy de viaje. No es, me voy. No es así. ¿Cuántas veces yo le he enseñado eso? No, usted tiene que tener una carta de recomendación. No, tenemos que hablarle al pueblo. No, el Espíritu Santo de Dios tiene que ministrarle al pueblo. No, usted no puede salir así. Ah, no, pues ellos salían así. Desconocimiento. ¿Me están entendiendo? Ok. En otras palabras, se le circuncida el corazón. Entonces caminamos derecho hacia el frente, nos elevamos, evolucionamos, maduramos, crecemos, porque la minorá está de frente a nuestros ojos y a Él le seguimos. ¿Cuántos aplauden al Señor? ¡Wow! De lo contrario, la persona se corrompe. La quejilá se corrompe, la iglesia se corrompe, las congregaciones se corrompen, se dañan, se afectan. Ellos se creen que van bien, pero no van bien. Ellos se creen en bendición, pero están mal, no están en bendición, están en desobediencia. Y es cuestión de estudiar la palabra de Dios. Es cuestión de escudriñarla, de estudiarla minuciosamente. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Mire qué interesante. Porque el mandamiento es lámpara, minorá. Esa minorá representa la ley, los mandamientos. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza de la palabra es luz. La enseñanza. Lo que yo estoy haciendo ahora trae luz a la vida suya y a la mía. Luz. Si hay tiniebla en usted, esta palabra lo impacta y se va a la tiniebla. Si alguien le está haciendo un trabajo de santería o de espiritismo, esta palabra entra y se rompe si hay un trabajo de espiritismo, de santería o maldiciones o mal de ojos. ¿Cuántos sabían eso? Ok. Ahora, mire qué interesante. En la Biblia, BIN, dice, porque el mandamiento es una lámpara. En la Biblia mía dice así. Porque el mandamiento es una lámpara y la Torá es una luz. Entonces, cuando los pastores... Nosotros los pastores nos corrompemos. Cuando nosotros comenzamos a enseñar de manera equivocada las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros los pastores desviamos la lámpara, la ponemos en vez de derecha, le damos una vueltecita para que se vea más bonita. Cuando nosotros hacemos eso, y yo lo digo nosotros porque yo también lo hice, y yo estaba en el mismo caballo montada. Era igual. Yo no era diferente. Así que yo me identifico con ellos. Cuando nosotros los pastores desviamos la lámpara y no la montamos debidamente, cuando nosotros los pastores no colocamos de frente la minorá, el pueblo del Eterno se desvía y su corazón
no es circuncidado. Se quedan igualitos. Vienen a la iglesia. ¡Ay, yo soy! Pero no se han dejado circuncidar el corazón, porque el pastor no está exponiendo la palabra, la minora no está derecha, no la está enseñando bien, está obviando verdades, las desconocíamos, yo las desconocía. El pueblo, cuando la minora no está bien puesta, cuando la palabra no está bien expuesta, el pueblo no aprende a arrepentirse. Y le voy a decir que nadie se arrepiente a menos que aprenda a arrepentirse. Porque no es, I'm sorry. No se trata de ese arrepentimiento. Ni de, ay, yo me arrepiento porque me da una pena la verdad que hice mal. Sí, pero si se presenta la situación, vuelves a hacer lo mismo. Entonces, ese tipo de arrepentimiento no vale delante de Dios. Y queremos una relación con Dios. Yo no sé usted, pero a mí me gusta arrodillarme y saber bien de adentro que Dios me está oyendo. Y no decirle, ay, a mí Dios me oye cada vez que yo oro. Y tu fruto, porque el fruto habla. Tu fruto. Porque te puede contestar el otro para que tú creas que te está contestando el Señor. Si tu fruto no es bueno, es cuestionable. Entonces tenemos que aprender, el pastor tiene que enseñar a su gente a arrepentirse de sus pecados. No que el pueblo viene y oye y sigue igual. Los pastores no enseñan al pueblo a arrodillarse en el altar y llorar en el altar. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste en el altar? Que lloraste en el altar, que clamaste a Dios en el altar, que le pediste a Dios un mejor corazón del que tienes, ser mejor persona, ser un mejor esposo, ser un mejor amigo, un mejor hijo, un mejor estudiante de la Torá, tener formalidad en los asuntos de Dios, porque para lograr eso hay que humillarse. Eso no viene por su carita linda, no, hermano, no viene por la carita linda. El pueblo no aprende a humillarse y no aprende a arrepentirse. Y cuando eso ocurre, es en este punto que Dios levanta reformadores, hombres y mujeres que se atreven a hablar la verdad aunque les cueste la vida. Amado, eso es lo que está sucediendo en este momento. Dios, Elohim, está levantando una gran reforma con las raíces hebreas. Con las raíces hebreas. Que te están criticando, es normal si estás dentro de la reforma. Que la iglesia no tiene mucha gente, es normal. Porque así es que se empieza, con poca gente y Dios formando a los reformadores. Así es. Es pequeño el grupo primero. Pero espérese lo que va a suceder. Espérese lo que va a suceder más adelante. Se va a quedar con la boca abierta. Recuerde el día que lo estoy profetizando. Claro que sí, que habrán críticas, persecuciones, difamaciones, nos llamarán falsos profetas, se metió en una falsa doctrina, nos llamarán de todos, claro que sí. Es parte de la reforma. Yo me estoy explicando bien. Sí, estoy bien, ¿me están entendiendo? Ok. Se nos llama infectadores. Como ustedes escucharon, al pastor Yeguiguita el jueves decir que le llamaron, que en raíces hebreas era una infección. Ok, infectadores, contaminadores. Pero será porque les molesta la reforma de la teología y la reforma de la doctrina cristiana. ¿Será que les molesta? Probablemente les molesta, claro que les molesta, porque tienen que hacer ticún, tienen que hacer cambio y tienen que humillarse. Claro que les molesta.
Okay. Pero sería bueno que nosotros entendiéramos bien qué es una reforma. Porque yo he estado hablando de las 4 reformas mundiales y de la última reforma, que es Raíces Hebreas, y puede ser que alguno que me esté escuchando por las redes sociales no sepa lo que quiere decir reforma. ¿Qué es una reforma? Yo comenté que a través de la era cristiana han habido 4 reformas. Pero, ¿qué es una reforma? Una reforma es la acción de mejorar algo. Una reforma es volver a rehacer algo. Una reforma es reparar algo que no está bien ni está funcionando bien. Una reforma es corregir algo, poner orden en algo. Una reforma es restituir una orden religiosa o un sistema religioso a su primitiva observancia y disciplina. ¡Wow! Está tremendo. Es una reforma. Pero para que ocurra una reforma, hace falta hombres y mujeres reformadores. ¿Qué es un reformador? Un reformador o una reformadora. Sí, porque hay personas que se piensan que no hay mujeres reformadoras. Un reformador o una reformadora es la persona que pone las pautas de vidas para lograr la reforma, las pautas. En la historia de la era cristiana han habido 4 grandes reformas, como he venido diciendo desde el comienzo, que fueron necesarias para volver a enderezar la lámpara. Símbolo de los mandamientos, símbolo de la Torá, símbolo de Yeshua HaMashiach, símbolo de lo que él enseñó, símbolo de lo que es ser un verdadero discípulo de Yeshua HaMashiach. La primera reforma la encabezó Martín Lutero. Esa fue la primera reforma. El catolicismo era políticamente y socialmente era el que tenía el control de todo. No había ninguna iglesia que no fuera católica. Y Martín Lutero comenzó a tener inseguridades con su salvación. Y él quería estar seguro de su salvación. Eso empezó así. Y él comenzó a sentirse mal con las disciplinas y con los rezos y con todo este tipo de cosas. Y para allá, para el siglo XVI de Mashiach, después de Mashiach, Martín Lutero denunció a la Iglesia Católica por los abusos cometidos contra los feligreses, enseñándoles doctrinas falsas. Expuso 95 tesis de fallos graves, doctrina equivocada, entre ellos el mantener al pueblo en la ignorancia y el pueblo no conocía Biblia. Todo era lo que ellos decían, que Dios decía, y todo era mentira. Y Martín Lutero comenzó a estudiar la palabra, estudiar la Biblia, a estudiar la Escritura y empezó a darse cuenta de cosas, porque Dios estaba detrás, la mano de Dios estaba detrás de un reformador que Dios estaba levantando. ¿Cuántos entienden? Bendito sea el Señor. ¿Cuántos me entienden? Dale un aplauso fuerte. Fue por medio de 95 tesis que él logra la reforma más grande de la aparición del cristianismo, desde la aparición del cristianismo. Con él surge la iglesia luterana y un gran avivamiento. Con él, con ese hombre y sus seguidores.
los cuales se le pegaron a estudiar con él. A estudiar con él. La segunda reforma la encabezó Juan Calvino. Y Juan Calvino expuso que la única autoridad suprema es el Creador y no el hombre. O sea, cuando ya los luteranos estaban mirando la minorá, yo me estoy mandando a entender porque quiero estar segura. Cuando pasaron los años y los años y los años y los años y los luteranos empezaron como a virar la minorá, Dios se levanta a Juan Calvino y viene la segunda reforma, ¿ok? Y la encabeza a él, Juan Calvino, y expuso que la única autoridad suprema es el Creador y no el hombre. En otras palabras, no le vamos a hacer caso al hombre. Eso es lo que yo quiero. A mí no me interesa lo que diga nadie, a mí me interesa lo que dice Dios, lo que dice la Biblia. No creyó en los sacerdotes, sino solo lo que decía Dios. Él aseguró que Dios tenía un pueblo predestinado para salvación, lo cual es cierto. Se llama Israel. Él dijo que la salvación no era por obras, que había que creer en Yeshua HaMashiach, por creer en Yeshua HaMashiach, no porque fuera bueno. Y con él surge la iglesia presbiteriana. ¿Ah? Está tremendo. ¿Se dan cuenta por qué tiene que venir raíces hebreas? La reforma. ¿Por qué es necesaria raíces hebreas? Que no es del diablo raíces hebreas. Que no es que esta mujer se volvió loca. No, no, no. Esta mujer se metió en la palabra y buscó de Dios. La tercera reforma fue encabezada por Menno Simons. Y él logró un avivamiento grandísimo. Él enseñó que los niños no tenían que bautizarse. También creía que el bautismo era necesario en el adulto para ser parte del pueblo de Dios. Los llamaron los rebautizados. Como que se parecen a nosotros, ¿verdad? Y dice, ellos vuelven y se bautizan. ¿Y cuántas veces se van a bautizar? Porque como no saben escritura, ellos no saben lo que es purificación. Ellos no saben lo que es tevila. Pero lo averiguó. Leyendo Biblia. Es estudiando la Biblia que usted logra cosas. Aprende cosas. Así que los llamaban los rebautizados. Con él se desató una gran persecución. Porque enseñaba que la política no podía mezclarse con los asuntos eclesiásticos. La política es política y los asuntos del Señor, el sacerdocio es con el Señor. Muy diferente se enseña hoy en día y usted lo sabe. Porque hay muchos metiéndose a la política y son pastores. O sea que la minorá, vamos a darle un angulito aquí. Con él surgen los bautistas. Démosle un aplauso a Yeshua. Quienes pagaron con sus vidas el evangelio. Provocó un gran despertar espiritual y muchos se convertían. Miles y miles y miles y miles y se extendió. La cuarta reforma y la mano de Dios estaba detrás de
cada una de las reformas. La cuarta reforma la encabezó el rey de Inglaterra, Enrique VIII. ¿Sabe por qué? ¿Cómo surgió eso? Porque él se enamoró, dejó de querer la mujer, se enamoró de otra y le pidió al Papa que le diera el divorcio y el Papa se lo negó. Y él se disgustó. Y surge como resultado de quererse divorciar de su esposa cuando se enamoró de otra mujer. El Papa de la Iglesia Romana le niega el divorcio y él se separa de la Iglesia Romana, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y él le da el nombre de la Iglesia Católica Reformada. Y él viene y se autodenomina la máxima autoridad de la iglesia en Inglaterra, porque esto pasó en Inglaterra. El rey de Inglaterra hizo esto, pero Dios estaba detrás de esto. No es interesante. Yo me puse a estudiar todo esto para traerles a ustedes esta enseñanza. Y yo me gocé. Hay muchas cosas aquí que yo no escribí, porque si no tuviéramos horas, pero he cogido más importante. Y el punto que quiero exponer de por qué viene esta nueva renovación, restauración, movimiento fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué está surgiendo? Que ya los americanos, de hecho, nos llevan un trecho larguísimo. Están mucho más avanzados que nosotros los americanos. Siempre lo han estado. Cuando nosotros venimos a decir, ¡ay, mira! Ya ellos llevan años en esto. Y América Latina siempre está atrás, siempre está atrás. Esos son los últimos en creer y en enterarse. Pero es así que pasa. Él creyó en el bautismo y le dio énfasis al arrepentimiento y cobraron mucho valor, cobró mucho valor el arrepentimiento y el bautismo, le dio importancia a la cena del Señor, le dio importancia a la salvación por medio de creer en Cristo y aceptó las 95 tesis de Martín Lutero, las aceptó y las implantó, más las de él. ¿Ok? O sea, más la del divorcio. O sea, la Escritura enseña que en adulterio usted se puede divorciar, ¿cierto o no es cierto? Ahora, claro que a la minora se le ha dado una inclinación y se han alterado las cosas y los divorcios están, pastores, divorciándonos. Cuando no se supone, antes no se podía. Cuando a mí se me ordenó como ministro, yo no podía ser divorciada. No podía. Es más, mi papá tuvo que firmar de que yo nunca había sido casada. La iglesia era mucho más estricta que ahora. Y él tuvo que estar de acuerdo en que yo fuera un ministro de Dios. ¿Cuántos sabían eso? ¿No sabían? Pues así era antes, porque yo soy un poco viejita. Y la minora no se había inclinado tanto. Ahora no, ahora ordena ministro divorciado y vueltos a casar, y divorciados no es segunda vez y vueltos a casar por segunda vez. Todo este tipo de cosas. Ok. Aceptaron, aprueban el divorcio. ¿Por dónde voy? Con el de Inglaterra, ¿verdad? Enrique VIII. Aceptaron los cambios que hicieron los reformadores anteriores. Aprueban el divorcio en los casos de adulterio. Aceptaron y reconocieron el sacerdocio de la mujer. Quiere decir que hay un montón que están atrasados en la reforma, se quedaron estoqueados en la reforma tercera.
Imagínense ahora en la quinta. Oh my God, hay que reírse. Pero bueno, aceptaron y reconocieron el sacerdocio de la mujer. Con él surge la iglesia episcopal. ¿Ok? Que conocemos hoy día los episcopales. Ahora bien, pensemos y meditemos en las causas de estas reformas. ¿Por qué surgen las reformas? ¿Por qué Dios levanta reformadores? Cuando esto ocurre es porque el pueblo pierde visión. Pierde visión. Pierden los principios espirituales. Pierden una teología correcta. Porque Dios había dejado pasar muchos años y muchas cosas. Pero llega el momento en que el Señor dice: hasta aquí, hay que reformar. Y lo hace. Cuando estas cosas comienzan a suceder, cosas malas, el pueblo se desenfrena, el pueblo cristiano se desenfrena, el pueblo pierde vida espiritual, el pueblo se vuelve vago. Ay, yo no voy, estoy cansado. Ay, yo tengo un cansancio. Ay, no. Ay, voy a quedar en la cama viendo tele. Y el pueblo se pone bien vago, porque todavía no ha agarrado la visión del llamamiento. Y está contaminado con lo de atrás. ¿Estamos? Ok. Proverbios 29:18. Dice: por falta de visión, pierde control un pueblo, pero feliz el que le hace caso a la Torá. Eso dice la Biblia BIN mía, la Biblia BIN. Ahora, mira el próximo versículo bíblico, el próximo verso bíblico. Fíjese como dice la palabra. A un ciego, o sea, que perdió la visión, a un ciego. Porque el que no tiene visión espiritual, que no está bien enfocado, Dios lo llama ciego. Ahora, preste atención. A un ciego no se le puede disciplinar con palabras. Se molesta. Me voy de la iglesia. A un ciego no se le puede disciplinar con palabras. ¿Por qué? Porque aunque comprenda, no responde. Sigue igual. A mí no me importa lo que ella diga. Yo sigo haciendo lo que yo quiero. Y no ve, porque no tiene visión, no ve a Dios hablando a través del siervo o la sierva. No lo ve, porque es ciego. ¿Están comprendiendo lo que yo me estoy dando a entender bien, por favor? Así que no podemos disciplinarlo, por eso es mejor que, es mejor no hablarles nada. Yo hablo a los que llegan aquí. Eso de estar detrás de alguien, yo lo hago una vez y le hablo. Hablamos. No reaccionó, ya yo sé que no va a reaccionar. Hay que dejarlo ir. Eso está en la Biblia, no es que seamos desconocedores de la Escritura, tenemos un mal corazón, debemos de insistir, hay que buscar la oveja perdida y sigue buscándola y sigue arrastrándote y sigue humillándote. No, el Señor dice: suéltala, que por más que le hables, no va a responder a tu corrección. La reforma por medio de las raíces hebreas tiene que surgir, porque nosotros los pastores no estamos haciendo un buen trabajo. Queremos pastorear al pueblo con palabras sin acción. Palabrita, a ver cómo le digo al nené, a la nena, a la nena, al nene, ¿cómo le digo? Ay, ¿cómo se lo explico? Y ¿verdad? Queremos eso.
no estamos haciendo un buen trabajo. Queremos pastorear al pueblo con palabras sin acción. Notemos que en cada reforma se corregían errores. ¿Cuántos se dieron cuenta? Aunque quedaban muchas cosas sin corregir, pero se corregían muchas deficiencias. Estas reformas surgen como producto del amor del Eterno por un pueblo bueno que sabe que nosotros los pastores no estamos cuidando al pueblo ni predicando la verdad. Voy a repetir esto. ¿Cuántos lo entendieron? Yo no sé si lo dije. Estas reformas surgen como producto del amor del Eterno por un pueblo que sabe que nosotros los pastores no estamos cuidando al pueblo, ni predicando, ni enseñando la verdad. Entonces Dios dice, yo tengo un pueblo que me ama y que se me ha apartado y que se me ha desviado. Y yo necesito hacer una reforma. Y levanta a los reformadores y tira la reforma. Jeremías capítulo 5, voy terminando. Jeremías capítulo 5, versículo 30 al 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas, predicadores, profetizaron mentiras y los sacerdotes, nosotros los pastores, dirigían, gobernaban por mano de ellos, o sea, de acuerdo con las mentiras, y mi pueblo así lo quiso. Cuando yo predicaba la palabra tal y como estaba escrita, el pueblo no quería. No. El pueblo se iba detrás de las mega iglesias, porque el pueblo no quería. ¿No se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Está ahí en la Biblia. Estamos viviendo esos tiempos. Mire cómo dice la Biblia bien. Algo espantoso y horrible ha sucedido en el país. Los profetas profetizan con falsedad y los sacerdotes dirigen por su propia cuenta. Y a mi pueblo le gusta. Así dice David, el original. Y a mi pueblo le gusta. Nadie del pueblo vino a donde mí a decir, pastora, qué bueno estuvo eso. Así me gusta, pastora. ¿No? Al pueblo le gustaba. Pastora, tenemos que escuchar a otros predicadores a ver si. Gracias a Dios que ese pueblo no está aquí. Quedaron los fieles. Un aplauso al Señor. Y hay una pregunta que el Señor hace y a mi pueblo le gusta. ¿Pero qué harán ustedes cuando llegue el fin? Esto es el Señor. ¿Pero qué van a hacer ustedes cuando llegue el fin? Cuando todo esto acabe, ¿qué ustedes van a hacer? ¿A ustedes les gusta todo eso? Ay, sí, a mí me gusta. A mí me gusta la Navidad y el lechoncito asado. Por esta causa, Dios ha levantado una nueva reforma. Mire. Yo le llamo la última reforma de los últimos tiempos, que ha comenzado a manifestarse y tiene temblando a los teólogos de nuestros tiempos, a los doctores en divinidad, imagínense, un doctorado en Dios, imagínense, qué disparate, pero bueno, doctores en divinidad, a las mega iglesias, las tiene temblando. ¿Qué pensábamos nosotros los pastores de este tiempo? ¿Que Yahweh no iba a hacer nada? No, Yahweh iba a actuar. El pueblo no puede seguir como está, el pueblo cristiano no puede seguir como va, hermano, no, hermano. Se visten como quiera, cantan cualquier cosa en el altar. Los altares ya no les llaman altares, sino plataformas. No hay ministerios casi de intercesión.
Los pastores nos casamos y nos divorciamos y nos volvemos a casar y nos divorciamos de nuevo y nos volvemos a casar. No se usan las ropas sacerdotales para nada. Los ministros de la música visten todos tirados como quiera. Ellos están a la moda, a la última moda. Y al pueblo le gusta. El pueblo dice, ay, qué bien se ven, qué lindo. Entonces, ¿qué pensábamos nosotros, los pastores? Porque yo voy a decir que yo me escuchaba predicaciones de los pastores de las mega iglesias y de los pastores que aparentemente estaban teniendo éxito. Y yo todos los días me escuchaba una predicación para yo predicar igual. Hice una lista, el vocabulario del reino, y me escribí 50 palabras que yo tenía que cambiar para hablar como ellos. Posicionarse, reino, bueno, cuánta cosa hay. Hasta que Dios me habló y me dijo, ¿tú vas a seguir en eso? Si yo no te llamé a eso a ti. Tú no eres de ellos. Aunque estás haciendo cosas como ellos, tú vas a aprender. Y aprendimos. Aprendimos. Con llanto y sufrimiento. ¿Cómo nosotros íbamos a pensar que íbamos a mantener a un pueblo profanador del Shabbat y que el Eterno no iba a hacer nada? Sigue con el Sunday, el día del sol. Y ahí va yo con el Sunday y los hermanos contentitos para el Sunday y el Señor sigue en tu pecado. Y yo te agarro a la larga. Pero nosotros creíamos eso, no sabíamos. Yo no sabía. Zacarías capítulo 10, versículo 8. Yo les silbaré, porque eso es lo que Dios está haciendo ahora mismo, silbando, llamando a sus ovejas. Yo les silbaré, porque los redimiré. Ellos aumentarán y seguirán aumentando. Oh, mi alma alaba a Dios. Porque hay promesa de que Primicias no se va a quedar con 20 miembros. Primicia va a seguir creciendo porque Dios va a silbar y está silbando norte, sur, este y oeste, llamando a sus ovejas. Reconozcamos la verdad. Nosotros los pastores hemos estado haciendo un mal trabajo, número uno. Claro que viene la reforma de raíces hebreas, claro que sí. Claro que sí. Porque cuando vamos a la raíz de la Biblia, de las Escrituras, nos damos cuenta que íbamos mal. ¿Por qué muchos pastores se están suicidando ahora mismo? Hace 2 semanas atrás se suicidó otro en Fort Lauderdale. Otro pastor más se suicidó. ¿Por qué? Ya van 3 este año. ¿Por qué? Porque el pueblo está rebelde, inquieto, se pastorean a sí mismos y como los pastores no saben Torah, se desesperan porque yo lloraba, hermano. Yo lloraba, yo le decía a la pastora Elena, yo estuve toda la noche de rodillas llorando delante de Dios. Ya yo no sé qué más hacer. Yo soy una mujer que estoy buscando del Señor. Yo nunca me casé. Yo me he mantenido buscando a Dios. ¿Y qué pasa? Que Primicia no crece. ¿Qué pasa? Que Primicia no prospera. ¿Qué pasa? Que Primicia no echa hacia adelante. ¿Qué pasa? Sencillo. Dios no la iba a hacer prosperar porque el llamamiento de Dios es para una reforma y me estaba formando a mí el carácter suficiente para pararme en un púlpito y hablar la verdad porque yo sufrí el desconocimiento.
Entonces, cuando el pastor se desespera en llanto, en dolor, en sufrimiento, en depresión, se quita la vida. Muchos pastores se quitan la vida no porque por su esposa ni por sus hijos, es por la congregación. Porque la congregación se puso, al estar la minora virada, la congregación se puso mala. Traidores, bochincheros, criticones, murmuradores, rebeldes, desobedientes, dividiendo al pueblo, montones de cosas mal hechas. Y el pastor sufre y sufre y sufre y no entiende y no entiende. Y como no sabíamos Torah, el pastor viene, ¡pum! Y se pega un tiro o se cuelga, se suicida. Porque nosotros los pastores no estudiamos la Torah. Nosotros fuimos rebeldes. Las consecuencias de nuestra rebeldía, ¿qué era lo que nosotros decíamos? Hermano, ya no es válido el Antiguo Testamento, decíamos eso. Pero había depresión y dolor y tristeza en los pastores sinceros. Porque el falso profeta prospera como loco. Porque el otro lo ayuda. Vamos para Jeremías, porque es que yo estoy hablando algo muy serio. Jeremías 3. Les daré pastores según mi corazón, eso es para ahora. Y ellos los pastorearán con, dígalo conmigo, conocimiento. Para tener conocimiento hay que ir a las raíces hebreas, hay que estudiar y hay que hacer ticún, hay que corregir. Lo que está mal hecho hay que corregirlo. Si le enseñamos al pueblo mal, hay que decírselo al pueblo. Así que así he hecho yo desde que me arrepentí y lloré delante de Dios. Yo no podía seguir pastoreando una iglesia que iba contraria a la palabra. Y yo decía, yo no puedo predicarles eso, yo no puedo predicar como se predican en los otros púlpitos, yo no puedo. Y yo llegué a EMC Shalom. El pastor Diego me habló, me puso la escritura, recuerdo que cogió la Biblia y hizo, mira, la Biblia son 4 rollos, hizo los 4 rollitos. Tan. Esto es lo que le tienes que enseñar al pueblo, ran. Y lo otro, Shabbat. Y ahí es que viene el tranque. La iglesia puede tener conocimiento de raíces hebreas porque yo lo daba, lo enseñaba, pero no teníamos Shabbat. O sea, no teníamos la señal del pacto con Dios. Y como el pueblo no quiso la señal del pacto con Dios, Dios dijo, pues mira, tú no eres pueblo mío, porque Él lo dice en la Biblia. No guardas Shabbat, tú no eres pueblo mío. Fuerte. No puede ser, no es por obra, es por fe. Sí, pero es que la fe sin obras es muerta. Y Dios dice que si tú guardas el Shabbat, tú tienes fe. Esa parte yo no lo sabía. Y yo recuerdo que yo me fui llorando a mi casa, desde que salí de Shalom hasta que llegué a mi casa, era llora. Y yo lloraba porque yo había enseñado mal al pueblo. Yo había sido una mala pastora. Y me cayeron arriba cuando yo dije, hermano, vamos a aprender. Porque yo no, acabo de aprender que yo no sé nada. Me cayeron arriba. Vamos para Jeremías, con esto termino, 23:1. Hay de los pastores que extravían y dispersan a las ovejas
de mi prado, declara Yahweh. Ciertamente el Elohim de Israel le dice a los pastores que apacientan a mi pueblo: ustedes fueron los que dispersaron y extraviaron a mis ovejas, no se ocuparon de ellas, pero yo me voy a ocupar de ustedes por sus malas obras, declara Yahweh. Yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas de todas las tierras y las haré volver a sus pastizales, donde serán fecundas y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las atiendan. No temerán más ni se atemorizarán más y no faltará ninguna. Ahora escuchen esto que Yahweh dice. Miren, viene un tiempo, y es este de ahora, ahora. Viene un tiempo, declara Yahweh, en que levantaré un retoño verdadero. O sea, a Yeshua es el retoño, pero el Yeshua verdadero. ¿Cuál es el Yeshua verdadero? El de las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque Yeshua es hebreo de la tribu de Judá. Él es judío. Y el cristianismo, nosotros, los que estábamos en el cristianismo, predicábamos a un Jesús romano. Entonces dice el Señor, va a venir un tiempo, mire, que yo voy a levantar un retoño verdadero del linaje de David. Él reinará como rey y prosperará y hará lo que es justo y recto en la tierra por medio de nosotros. ¿Cuántos quieren ser justos y rectos sobre la tierra para representar a Yeshua HaMashiach, al verdadero rey de Israel? Y en sus días será librado Judá, los judíos. Y Israel habitará seguro, Israel, nosotros. Y este es el nombre con el que se le llamará. Yahweh es nuestra justicia. Yahweh nos ha hecho justicia. Amén. Vamos a ponernos de pie un segundo. Quiero hablarte a ti que nos estás viendo por las redes sociales. Estamos en tiempo de una gran reforma espiritual. Una reforma que usted sabe que necesita. Usted sabe que Dios está en este asunto de la raíz hebrea. Nunca es tarde para comenzar de nuevo, nunca es tarde para arrepentirse y nunca es tarde para pastorear como Dios nos ordena. Primicia Ministry te invita a compartir con nosotros el estudio de la Torah. Te invita a ayudarte a hacer tikkun, a enseñarte a dar los primeros pasos en raíces hebreas. Restablecerle al pueblo la señal del Shabbat es más importante de lo que usted se imagina. Así que si usted desea hoy recibir al Yeshua verdadero, al retoño verdadero de David, a Yeshua HaMashiach, lo único que tiene que hacer es esta oración conmigo. Y yo le voy a pedir al pueblo, al pueblo de alabanza, si se puede, que pasen un momentito, porque quiero que toquemos una... Miguel, quiero que se toque un cántico. Y si se puede, no sé si se puede. ¿No? Sí. Ok, estás en tres cosas a la misma vez, lo sé. Necesitamos ayuda. No sé, chicos, ustedes deben de tener eso, una alabanza, pues, que me gustaría que usted que nos está viendo por las redes sociales haga una oración para recibir a Yeshua HaMashiach como el Salvador de su vida, como el Rey. Y esta oración es así: Señor, me arrepiento con todo mi corazón de haber estado sirviéndote a mi manera, como yo creía, como yo pensaba. Vengo ante ti arrepentido y te pido que me injertes en el pueblo de Israel y que me hagas una israelita, un israelita, que me hagas parte de tu pueblo y que todas las promesas que tú has hecho a Israel se cumplan en mi vida. Yo me arrepiento de mis pecados y te entrego
mi vida. Y prometo, Señor, hacer pacto contigo por medio de la señal que tú has establecido. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Dios me le bendiga. Me quiero comprometer de hacer tu voluntad, cueste lo que cueste. Y quiero morir a mí. Quiero que escuche este cántico. Y vivir en ti. Quiero obedecerte. Yo quiero obedecerte. Haz conmigo lo que quieras. Me rindo a ti. Me rindo a ti. Me rindo a ti. Permítete ahí donde estás oyendo. Yo me rindo a ti. Me rindo a ti. Me rindo a ti. Quiero humillarme ante ti, te entrego mi voluntad. Quiero vivir a tu manera. Dios, me rindo ante ti. Te necesito. Quiero humillarme ante ti, te entrego mi voluntad. Quiero vivir a tu manera. Aleluya. Te necesito. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por esta palabra.